Es el primer mensaje, ¿no? El ligando trae el primer mensaje. El receptor capta el primer mensaje, pero digamos que el organelo que debe cumplir la función es la mitocondria, súper lejos del receptor de la mitocondria. Entonces, por eso es que hay unas moléculas que llevan los mensajes, desde el receptor hacia el órgano, célula, molécula, diana. A cualquier lugar pueden llevar el mensaje. Digamos que toca llevar al núcleo, bueno, pero el receptor está acá. Entonces, la información va pasando a través de varias moléculas. Pueden ser proteínas, lípidos, carbohidratos, pueden ser muchos tipos. Entonces voy traspasando la información. Estos que llevan, el primer mensajero es del de afuera. Los que llevan la información después se llaman segundos mensajeros. Y de segundos mensajeros hay un montón, ¿sí? Los más comunes son estos de aquí, los segundos mensajeros, ¿sí? Miren aquí. El AMP cíclico es un segundo mensajero espectacular. Entonces, acuérdense de ojo. Es que adhieren psicosocial. El receptor acoplado a proteína G está aquí, que en el ojo se llama, bueno, mejor dicho, en los bastones, se llama transducina. No, pero no se llama transducina. Se llama ¿cómo es? El cisretinal. La rodopsina se llama. Rodopsina. Claro, es un receptor acoplado a proteína G. Eso es de la rodopsina, unido al 11 cisretinal. Todo esto es la rodopsina. Y la rodopsina trabaja con una proteína que lleva el segundo mensaje, la proteína G. Porque claro, este es un receptor acoplado a proteína G y esta es la proteína G, la subunidad alfa inhibidora, alfa T, perdón, en el ojo alveolo. Entonces, claro, ¿no? Cuando el fotón de luz viene, le cambio de un cisretinal al transretinal, el receptor se activa, le llama a la proteína G, cambio de proteína G GDP a proteína G GTP, y la subunidad alfa GTP sale, ¿no es cierto? ¿A qué? En este caso las unidades alfa-GTP habitualmente prenden a la adenilatociclasa y producimos de ATP o AMP a AMP cíclico. Y el AMP cíclico es una molécula segunda mensajera que va y activa a otra y luego a otra y luego a otra y luego a la otra, la activa a la otra y a la otra. Segundos mensajeros. En el caso del ojo no sucede así, ¿no? En el caso del ojo lo que pasa es que la subunidad alfa-GTP viene y apaga a la guanilatociclasa y dejamos de producir GMP cíclico. Y se cierran los canales de sodio, así es, ¿no? Y los canales de calcio también. Y eso se transmite como oscuridad, como luz, perdón. Porque cuando los canales de sodio están abiertos y de calcio se llama luz, oscuridad, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando el fotón llega y apagamos los canales de sodio y calcio, es luz. Pero cuando no hay fotón y los canales de sodio y calcio están abiertos, eso es oscuridad, ¿no es cierto? Y así es como interpreta el ojo la fotorrecepción. Pero les indico cómo un segundo mensajero va y apaga o prende a las proteínas, moléculas diana. En este caso, la alfa-GTP viene y apaga la guanilatoxiclasa. Pero hay unas alfa-GTP que prenden a la adenilatoxiclasa y hacen que se produzca AMP cíclico. Y el AMP cíclico prende a la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A prende al factor CREF, y el factor CREF, y así se va haciendo la vía de señalización. Otro segundo mensajero espectacular, el GMP cíclico. La proteína quinasa C, el inositol, el diacilglicerol. Son muy buenos segundos mensajeros. ¿Sí? El fondo es de ese, ¿no? El fondo es de eso, que el receptor se activa y el receptor manda información de una a otra molécula, a otra y a otra y a otra. Van llevando el mensaje, según los elementos, según los mensajeros, porque el primer mensajero fue el que activó el receptor. ¿Ya? Los que van a activar a la molécula organelo diana son los segundos mensajeros. Y tenemos muchos, como acabamos de ver. Vamos un poquito más allá. Habitualmente, ¿sí? Habitualmente, el cuerpo trabaja o prende a las moléculas. Entonces, las moléculas ya están ahí. El receptor está aquí. Y claro, como no está activado, no prende a los segundos mensajeros. Pero no quiere decir que los segundos mensajeros no estén ahí. Los segundos mensajeros están ahí, pero apagados. Cuando el receptor se prende, habitualmente les prende a las otras proteínas, a los segundos mensajeros, fosforilándoles. Entonces le pongo un fósforo. Y esta proteína prendida le pone un fósforo a la otra. Y esta proteína prendida le pone un fósforo a la otra. Y así. Voy fosforilando. La manera de prenderles a las proteínas en su mayoría es fosforilarles. ¿Ya?
Entonces, muchas proteínas son sinasas, ¿sí? Que se fosforilan a las otras proteínas, a los segundos mensajeros. El receptor le fosforila a esta proteína. Y resulta que esta también ha sido una sinasa, pero estaba apagada. ¿Cómo se prendió? Fosforilándose. Cuando le fosforilamos a la sinasa se prende y fosforila otra proteína. Resulta que esta otra proteína, esta segunda proteína, también es una sinasa, pero estaba apagada. ¿Cómo se prende? Fosforilándole. Entonces, la segunda sinasa fosforilada prende a la tercera sinasa y así, así, así. Las sinasas se fosforilan. Las sinasas, perdón, fosforilan a otras proteínas, que pueden ser sinasas mismo, desde luego. Las sinasas, ¿sí? Son las proteínas que fosforilan. Y las fosfatasas las que desfosforilan. Porque claro, conforme aprendí, tengo que apagar. Quito el fósforo, fosfatasa. ¿Ya? Las fosforilasas habitualmente son así. Tienen dos dominios. ¿Sí? Dos dominios grandes, estructurales. Yo les digo, es como un bracito. Tienen un bracito, es el dominio activador. Cuando la proteína está apagada, el bracito está abajo y no puede fosforilar. Pero cuando la proteína está prendida, alza el bracito y fosforila. Las sinasas tienen un bracito. Está apagado o un bracito que está prendido. ¿Cómo les prendemos a las sinasas? De muchas formas. Por ejemplo, parte de ellas es fosforilarle, yo que sé. A esta sinasa también hay que fosforilarle y usar el bracito para que ella fosforile a otro. ¿Ok? Las proteínas que fosforilan, ¿sí? Sinasas, las que desfosforilan, fosfatasas. Ahora, las que fosforilan a los GDPs o GTPs, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la célula y el receptor acoplado a proteína G, que está acoplado a una proteína G. ¿Qué es la proteína G? Es una proteína heterotrimérica formada por tres subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa le encanta estar unido a un nucleótido. ¿A cuál? O al GDP o al GTP. ¿Ya? Entonces, quiero que hagan esta diferencia. Hay veces que yo puedo directito fosforilarle a la proteína. Vengo y le pongo un fósforo. La sinasa viene y pone un fósforo. Y la fosfatasa viene y le quita fósforo. Pero directito a la proteína. En este caso, yo no le puedo fosforilar a esta proteína. Entonces, ¿cómo le prendo y cómo le apago? Hay una molécula segunda que dice, ay, 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 a mí fosforila. Y yo le aviso a la proteína para que se prenda. En este caso, la subunidad, la proteína G es así. Tiene la subunidad alfa, beta y gamma. Yo no le puedo fosforilar directito a la subunidad alfa y ponerle un fósforo ahí. Pero el nucleótido dice, verás, fosforílame a mí. Y yo le aviso a la subunidad alfa que se prenda. El nucleótido estará por aquí, el GDP. Cuando hay GDP, la subunidad alfa está quietita, apagadita. Pero cuando le fosforilo al GDP y le hago GTP, el GTP ya está prendido y le dice subunidad alfa, nos han prendido, vamos. Tú no has sido fosforilada directamente, pero yo nucleótido sí fui fosforilado. Entonces, eso quiere decir que tú y yo tenemos que irnos a cumplir nuestra función. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, puedo fosforilar directo a la proteína o fosforilar a algo que está unido a la proteína. Lo más común es que un nucleótido de GDP o GTP esté prendido. Lo mismo que vimos con exportación e importación. ¿Se acuerdan? RAN GDP, RAN GTP. A las proteínas RAN no las puedo fosforilar, pero al nucleótido que está pegado a ellas, sí puedo. Entonces, indirectamente, cuando le fosforilo al nucleótido, le prendo a la proteína. Cuando le desfosforilo, le apago a la proteína. Entonces, en las proteínas ocurre lo mismo. Entonces, a cualquier otra proteína fosforila la sinasa y quita la fosfatasa. Pero específicamente hablando de proteínas G, quien fosforila las proteínas G a la subunidad alfa, al nucleótido específicamente para pasar de GDP a GTP, son las proteínas GEF. Pregunta de integral. Las GEF pasan de GDP a GTP. Y las GAP quitan los fósforos. Pasamos de GTP a GDP. ¿Ya? Hay muchas proteínas G, las más comunes son las triméricas, las formadas por subunidad alfa, beta y gamma. Y hay proteínas G monoméricas, que son una sola proteína G. Por ejemplo, la proteína RAS. RAS es una proteína G monomérica,
con una sola subunidad. ¿Ok? Muy bien. Y cualquier sinasa, incluyendo las GAP o las GEF, perdón, el GEF, que es el que fosforila, tiene el bracito fosforilado. Muy bien. Las proteínas, mejor dicho, sí, las proteínas G. La proteína G es esta, ¿no es cierto? Tiene su subunidad alfa y su subunidad beta y gamma. La subunidad alfa es así. Como ven, puede estar como GDP o puede estar como GDP. ¿Por qué? Porque está el GDP más un fósforo. Pero al fósforo, ¿a dónde le encanta unirse? Entonces la subunidad alfa tiene dos cachitos, por decirlo así, dos manitos. Entonces con sus dos manitos sostiene al fósforo que le falta. Y ya no es GDP, sino es GTP. ¿Sí? El GEF viene y pone este fósforo que falta. Este fósforo se coge entre las dos manitos de la subunidad alfa. Las manitos están formadas por los aminoácidos especiales de glicina y treonina 35. Esa es pregunta de la doctora Manzano, desde luego. ¿Cuáles son las manitos, los aminoácidos de importancia que toman el fósforo o que son fosforilados en la subunidad alfa de la proteína G? Ya que es como un trabalenguas. Pero acuérdense, glicina y treonina, y esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Vamos un poquito más allá. Ya está aquí, no importa. Cinética de receptores, biocinética, biofísica, no importa. Entonces, aquí les cuentan cómo descubrieron los receptores y los experimentos raros. Ya, receptor acoplado a proteína G debe saberse de memoria la estructura. De memoria, chicos, es facilito. El receptor acoplado a proteína G es un receptor formado por 7 hélices alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hélices alfa, con 4 dominios extracelulares y 4 dominios citosólicos. Un dominio pesado 8 y un ácido palmítico que se une a membrana. ¿Ya? Pregunta de prueba. El dominio amino está hacia el exterior y el dominio carboxilo está hacia el interior. Pregunta de prueba desde luego. Pregunta de prueba desde luego. ¿Ok? Bueno, esto también saben preguntarles, pero de aquí, todos los de histamina saben preguntarles. Entonces, ¿qué creen? El receptor de histamina es un receptor acoplado a proteína G. Pues, normalmente, ¿sí? El receptor de histamina, hay muchos receptores de histamina, los que están, por ejemplo, miren, los músculos lisos, el H1. Y claro, vasodilata o vasoconstriñe, si hay o no hay histamina. Entonces, por decirlo así, los receptores histaminérgicos inmunológicos son los H1. Pero hay receptores de histamina en el estómago, porque la histamina hace que el estómago libere ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan de las células parecidas de enterocromafines? Las células de las glándulas paroxínticas gástricas. Bueno, de cualquier forma, en el estómago tenemos receptores de histamina H2. Y cuando la histamina va y activa los receptores H2, pues liberó ácido clorhídrico. ¿Ya? Cuando la histamina va y activa los receptores H1, aumenta la permeabilidad vascular. Porque la histamina vasodilata, ¿no es cierto? Y claro, como yo sé esto, busco crear fármacos que inhiban al receptor. Porque si estoy con una gastritis hecho pedazos, pues no necesito ácido clorhídrico. Entonces, en vez de prenderles a los receptores H2, mejor les apago. Y hay medicamentos que vienen y apagan los receptores H2 y ya no secreto ácido clorhídrico. Prevengo acidez gástrica y úlceras pépticas. Si sé que la histamina viene y prende al receptor H1 endotelio vascular, entonces tengo que darle un antihistamínico, ¿cierto? Loratadina, que le apaga el receptor H1, apago el endotelio vascular permeabilidad y ya no tengo síntomas de alergia, ¿no es cierto? Ustedes que se toman loratadinas como si fueran chicles. ¿No es cierto? Y así sucede con todos los receptores. El receptor de angiotensina es un receptor acoplado a proteína. La angiotensina activa el receptor vasoconstrictor. Los antihipertensivos, como el losartán, le apagan el receptor
No vasoconstriño, vasodilato, reduzco la presión arterial. Así es, ¿no? Muy bien. Aquí los que les preguntas son los de histamina habitualmente. Y por si acaso el de angiotensina revisa. Tengo receptores acoplados a proteína G, tengo tres familias. Los tipo A, que son los comunes y corrientes, solo tienen las hélices alfa. Esto azul no es parte del receptor, ¿no? Sino es el ligando. Acá me olvido. Casi me olvido. Habitualmente, sí, los ligandos se unen en el dominio E2. Por ejemplo, la adrenalina se une al dominio E2. Hay otros receptores acoplados de proteína G que tienen un dominio SD. Esta bolita afuera es parte del receptor. El ligando es del azul, ¿no? Miren, este ligando se une así transversalmente al receptor. Hay unos receptores que se conocen como pinzas o tenaces. Sí, todo esto es del receptor. Miren cómo están las hélices y los dominios tenaces o BFD. También en el libro les da la descripción de la Venus atrapamoscas, ajá, la planta carnívora. ¿Sí? Es un dominio tipo planta carnívora. De cualquier forma, son receptores acoplados a proteína G. Entonces, los receptores acoplados a proteína G de la familia A se unen a estos ligandos. Moléculas chiquitas, taminas, la luz, péptidos, purinas, líquidos. Los receptores acoplados a proteína G del tipo B, porque hay tres tipos de receptores, ¿no? Acoplados a proteína G, los tipo A, tipo B y los tipo C. Los tipo A, los tipo B y los tipo C. A los tipo B que se unen los péptidos. A los tipo C que se unen las aminas biológicas, glutamato y calcio. Elementos aún más pequeños. ¿Ya? Vamos un poquito. Eso. Ya. Pregunta de integral. Este es el receptor acoplado a proteína G. Y esta es la proteína G. La proteína G siempre está unida a la membrana. ¿Por qué subunidades? Pregunta de integral. La subunidad alfa, como ven lo naranja, y la gamma es lo que mantiene a la subunidad, a la proteína G, perdón, unida a membrana. Preguntas de prueba. ¿Qué les dicen? Porque claro, uno piensa, ¿no? Que la proteína G es así. Alfa, beta y gamma. Uno pensaría que la subunidad alfa y la beta están pegadas a la membrana, pero no. Es la alfa y la gamma. Alfa y gamma están pegados a la membrana. La mayoría de veces, y eso se creía no hasta hace mucho, en la octava edición también le considera lo siguiente que les voy a decir, que solo la subunidad alfa es la que sale y activa la proteína efectora. Pero no, hoy por hoy, perdón, sabemos que las subunidades beta y gamma también pueden salir y activar en este caso canales, ¿sí? Las subunidades beta y gamma también son o tienen actividad, ¿ya? Antes solo creíamos que la subunidad alfa era la que también sí. Hoy por hoy no sabemos que la subunidad beta y gamma también sale. Bueno, más sale, tiene actividad funcional. Vamos un poquito más allá. Mm, aquí no es importante. Esto sí es importante. Por Dios. Verán, tenemos tipos de proteínas G. Tenemos tipos de proteínas G. ¿Sí? Las proteínas G tienen sus unidades beta y gamma y la alfa. Pero el alfa puede tener varios nombres. Puede ser alfa es estimulante. Estimula habitualmente a la denilatoxiclasa para que produzca MPC. La subunidad alfa I, alfa inhibitoria, habitualmente le apaga la denilatoxiclasa. La subunidad alfa olfatoria que prende la denilatoxiclasa, alfa Q que prende la fosfolipasa C, alfa omega que prende la fosfolipasa C, alfa T que le apaga la guanilatoxiclasa. Y ese es el ejemplo espectacular. Les voy a dar dos ejemplos rápido. Lo que ya vimos. La luz viene y activa el receptor acoplado a proteína G. La proteína G se activa, la subunidad alfa, alfa T, GTP sale y le apaga a la guanilatoxiclasa. Y se acabó el GMP ciclo. ¿Sí? La alfa T le apaga a la guanilatoxiclasa y también le activa la fosfodiesterasa. Es decir, si le apago a la guanilatoxiclasa, dejo de producir GMP cíclico. Si prendo la fosfodiesterasa, rompo el poco GMP cíclico que hay, porque la fosfodiesterasa rompe el GMP cíclico. Y ya no hay quien active los canales de sodio calcio. ¿Sí?
y esto pasa en la recepción de la luz. Pero otro ejemplo súper espectacular que les van a preguntar de cajón. Entonces, ustedes están en la calle y ven que se acerca uno de sus compas que le van a robar. Entonces, aquí está las células. Digamos que esto es un cardiomiocito, corazón. Se acerca la adrenalina al receptor acoplado a proteína G, porque la adrenalina tiene receptores acoplados a proteína G. Mejor dicho, va a los receptores acoplados a proteína G. ¿Qué son los receptores? Sí, adrenérgicos. Ustedes saben que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, un montón de receptores que hay. Todos de ellos son receptores acoplados a proteína G. Pues digamos que este es corazón, entonces beta 1. Viene el receptor beta 1. Oh, el receptor beta 1 ha sido proteína G. La adrenalina viene, activa al receptor, activa la proteína G. La proteína G ha sido subunidad alfa S. La subunidad alfa S viene cuando ya se activa porque la adrenalina llegó, sale. Y la subunidad alfa S GTP ha sabido hacer, activar la adenilato-ciclasa. Entonces venimos, activamos a la enzima adenilato-ciclasa y produzco AMP cíclico. Y el AMP cíclico hace muchas cosas. Aumenta la contracción para la sarcómera, aumenta la entrada de calcio para la contracción, aumenta la despolarización, aumenta el metabolismo de la glucólisis, aumenta un montón de cosas. El AMP cíclico va a aprender a varias enzimas. ¿Sí? Este es el que va a aprender a varios segundos mensajeros. Y hay más moléculas que actúan como más segundos mensajeros. Habitualmente prende la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A es la que prende las enzimas glucogenolíticas, glucolíticas, de contracción, a la calmodulina y a todas las otras. ¿Sí? El AMP cíclico solo es del inicio, nada más. Para que el cardiomiocito, porque ¿qué hace la adrenalina en el corazón? El corazón lata más rápido. Pero para que el corazón lata más rápido, tengo que romper glucosa, glucólisis. Tengo que activar canales de calcio. Tengo que aumentar la despolarización. Tengo que aumentar los microtúbulos, el elemento de actina y miocina. Entonces, para que yo me contraiga rápido, hay un millón de funciones celulares. Entonces, las proteínas que yo voy activando, las moléculas o los elementos que yo voy activando, van activando también a las otras proteínas concomitantemente, es decir, al mismo tiempo, para que todo se produzca en conjunto. Ya. Eso, no sé qué me importa mucho. Es la proteína quinasa. Para eso vamos a verle acá más abajo. Entonces, es justo lo que les cuento de esto de aquí. Es muy, muy, muy complicado, pero les voy a resumir en lo siguiente. Cuando ustedes están en lucha y huida, el simpático se activa. La adrenalina va a todo lado, incluyendo al hígado. Porque si están en lucha y huida, ¿qué tienen que hacer? Hígado rompe glucógeno, pero a toda, y libera glucosa a la sangre. Entonces, en síntesis, ¿qué creen que va a hacer la adrenalina? Activar muy bien el receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa estimulante, la adenilatociclasa, produzco más AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A recién, ¿qué hará? Activar a las enzimas glucogenolíticas para liberar glucosa y apagar a las enzimas glucógeno, las glucógeno no genéticas, las que forman glucógeno, ¿ya? Apago a las enzimas que forman glucógeno y prendo a las enzimas que forman glucógeno, que liberan, perdón, glucógeno. Porque la adrenalina dice ya, hígado, dame glucosa ya, el cuerpo estamos de lucha-huida. El cuerpo tiene que prender a las enzimas que rompen glucógeno, las glucogenolíticas, y apagar a las que forman glucógeno, las que hacen glucógeno genes. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las glucogenolíticas? Ustedes que saben bioquímica, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos uniones glucosa alfa 1,4, ¿no es cierto? Lineales y alfa 1,6 ramificantes. Amilosa y amilopectina para los panos, ¿no es cierto? Entonces, con la glucógeno fosforilasa voy cortando los enlaces lineales, alfa 1,4. Y de ahí viene la enzima desramificante, ¿no es cierto? Formada por la glucanotransferasa y la glucosidasa, así es, ¿no es cierto? De cualquier forma, la glucógeno fosforilasa, la glucanotransferasa y la glucosidasa son enzimas glucolíticas, por si acaso les pregunto, porque este ejemplo sí pregunta. La adrenalina activa las enzimas glucogenolíticas. Y tiene sentido, ¿no? Por eso digo, es mucho razonamiento. ¿Ya?
y listo. Y apago a las que forman glucógeno. Glucógeno sin tasa ni al caso. Estoy en lucha huida, ¿para qué va a formar glucógeno? Le apago, ¿cierto? No estoy ni bien. Muy bien. Y esto es importantísimo. La vía de señalización celular. Miren cómo una sola adrenalina puede activar un montón de adenilatos ciclasas. Y las adenilatos ciclasas pueden producir un montón de AMP cíclicos. Y cada dos AMP cíclicos prendo una proteína quinasa A. Y las proteínas quinasa A, cada proteína quinasa A puede activar varias enzimas. Y una enzima activada puede activar a otras enzimas. Por eso la señalización celular es gigantesca y descontrolada. Bueno, mejor dicho, es muy controlada, de hecho, por lo que es gigantesca. Debido a que una molécula, un receptor puede activar el proceso, pero bestialmente, debe ser bien regulado cuando prendo y cuando apago. Porque si no prendo, la fregamos. Y si no apago, cáncer. En el peor de los casos, cáncer. O sea, siempre les digo ese ejemplo. Por eso es tan difícil crear fármacos contra el cáncer. Porque como ven, no es que haya, el problema es del receptor HER2. Apaguémosle al receptor HER2. El receptor HER2 está implicado en un montón más de vías. Si apago el HER2, claro, le quito el cáncer de mama, pero simplemente el cerebro deja de producir proteínas nomás. Por eso hay que buscar el elemento más pequeño posible a eliminar sin causar estragos. Por eso el cáncer es el cáncer, ¿no? ¿Y por qué les hablo de cáncer aquí? Porque en vías de señalización se habla mucho de cáncer y crecimiento celular. Esto no sé qué, no mentira, esto sí que es. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero en varios lugares. ¿Sí? El AMP cíclico. Entonces la adrenalina hace que se produzca AMP cíclico en el tejido adiposo. ¿Y qué hace? ¿Cuál Aumenta es la la forma más lipólisis. rápida y divertida? La adrenalina, perdón, sí, la adrenalina hace que en el hígado se produzca AMP cíclico. El AMP cíclico que hace activar enzimas para romper el glucógeno. ¿Ya? Por ejemplo, la FSH va al folículo ovárico y claro, activa los receptores de FSH, que son receptores acoplados a proteína G. La proteína G se activa, activamos la dendrochiclasa, produzco AMP cíclico. El AMP cíclico que hace aumenta la síntesis de estrógeno, va y activa las enzimas esteroidogénicas, ¿cierto? Y a las aromatasas, porque hay que aromatizarles a los esteroides para que se haga estrógeno. Así es, ¿no? Muy bien, ustedes que saben la teoría de las dos células deben comprender esto. Y así, ejemplos. Todos los receptores que ustedes conocen que creen son acoplados a la proteína G. En el 2008 se descubre la proteína G y obviamente es premio Nobel de Fisiología. Fue un descubrimiento del siglo. Vamos un poquito más allá. Y aquí está un ejemplo espectacular, mucho más resumido. Miren cómo la proteína G se activa. Claro, la subunidad alfa estimulante saldrá a activar a la adenilato-ciclasa. La adenilato-ciclasa producirá AMP cíclico. Y al AMP cíclico le encanta activar varias proteínas, pero a la que más le activa es a una que se llama proteína quinasa A. La proteína quinasa A tiene cuatro dominios, dos catalíticos y dos reguladores. El AMP cíclico se une a los dos dominios reguladores. ¿Sí? Miren, y les manda para un lado a los reguladores y les deja libres a los catalíticos. Los dominios catalíticos tienen que entrar al núcleo, ¿sí? Para unirse con CREF, con CBP, y tanto los dominios catalíticos, ¿sí? De la proteína quinasa A, con CBP y con CREF, ¿ok? Hacen que la polimerasa transcriba y activa la transcripción. Les presento los factores específicos de la transcripción. ¿Se acuerdan que les dije que no solo hay los factores generales de la transcripción? Les presento los factores específicos de la transcripción. A unos, porque hay muchos más. La idea es que la mayoría de vías de señalización celular lo que hacen es alterar el metabolismo, la transcripción de los genes que están en el núcleo. ¿Por qué? Porque eso nos crea cambios a largo plazo. Y sobre todo lo que se busca es cambios a largo plazo. Hay sus excepciones, ¿no? Hay cambios que se necesitan a corto plazo, como las neuronas. Pero en la mayoría de tejidos necesitamos cambios a largo plazo. Ya. Eso aquí no les voy a dar porque no les van a preguntar y es bastante complicado. Ya. Esto es otra cosa súper importante. Una vez el receptor está activado,
¿Cómo regulo? ¿Cómo controlo la respuesta? Porque claro, el receptor puede estar activa y activa y activa según los mensajeros. Lo que hay que hacer al receptor es fosforilarlos. Hay que ponerle fosforitos y le apago, ¿sí? Al receptor. Pero para asegurarme que esté bien apagado, le arresto con la restina. Pero para asegurarme y recontra asegurarme que el receptor ya no haga nada, mejor le pongo con proteínas clatrinas y de endocitosis y le meto al receptor y le destruyo. Y ya, ahí estoy seguro que no va a haber más señales así. ¿O qué puedo hacer? Les explico. Si ya sé que el receptor con el ligando está prendido, voy a quitar el ligando o las moléculas que activan a las vías de señalización. Entonces, si sé que la proteína quinasa A se activa con el AMP ciclo, ¿qué debe hacer? Prender una enzima que rompa el AMP cíclico, la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa apaga el AMP cíclico, le rompe el AMP cíclico. Por ende, no activa proteína quinasa A. Entonces, miren cómo hay, y vamos acá desde arriba, miren cómo hay procesos para apagar la vía de señalización desde el receptor. Con la jérica, si vieron fosforilo al receptor, de ahí vienen las arrestinas, de ahí el endocito y la lignina. Tres procesos para apagar al receptor. Pero digamos que no quiero apagar el receptor, entonces, ¿qué hago? Le como el AMP cíclico, le rompo el AMP cíclico, activando a la fosfodiesterasa. Entonces, miren cómo puedo apagar la vía en el receptor, ya en los segundos mensajeros. Hay varias formas de control y de autorregulación, ¿sí? Que permiten, por retroalimentación, sobre todo negativa, apagar la vía de señalización. Ya, perfecto. Esta es otra vía. Habitualmente las proteínas G, ¿sí? Prenden a la, por ejemplo, a la adenilatociclasa para producir AMP cíclico, y el AMP cíclico ya vimos que hace un montón de cosas. Pero la proteína G puede también activar a otro segundo mensajero espectacular, la fosfolipasa C. Entonces, claro, ahora ya la subunidad alfa-GTP ya no viene a activar a la adenilatociclasa, como habíamos visto, y producir AMP cíclico y otras cosas. Ahora le prende otra enzima, llamada la fosfolipasa C. Fosfolipasa, una enzima que rompe fosfolípidos de membrana. ¿Se acuerdan que una membrana tenía un fosfolípido llamado fosfatidilinositol? Al fosfatidilinositol le voy a romper. Bueno, primero le fosforilo, ¿sí? Al fosfatidilinositol normal, le fosforilo en el carbono 4 y en el carbono 5. Y pasa a ser fosfatidilinositol, fosfato 4,5. De ser solo fosfatidilinositol, hay que fosforilar. Ya les enseño cómo se fosforila. Bueno, por una fosfatidilinositol fosforilasa, sinasa. Fosfatidilinositol quinasa. Esa es la que le fosforila los fosfatidilinositoles normales. Y claro, los fosfatidilinositoles normales pasan a ser fosfatidilinositol 4,5, porque la PIC fosforila. Pero de cualquier forma, ya el fosfatidilinositol 4,5 es roto por la fosfolipasa C. ¿Quién prendió la fosfolipasa C? La alfa GTP. ¿Ya? Una vez rompo el fosfolípido, le rompo en dos moléculas, el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol. Pregunta de prueba. Chicos, al fosfatidilinositol 4,5, al fosfolípido grandotote, le parto en dos. En DAG, diacilglicerol, e IP3, inositol fosfatidilinositol 3. El diacilglicerol le encanta ir a trabajar con la proteína quinasa C y el calcio. ¿Sí? Y el IP3 va a abrir los canales de rianodina del retículo endoplasmático rugoso para que salga el calcio. Seguro se acuerdan de esto. Túbulo T, contracción cardíaca. Se abren los canales. ¿Ustedes se acuerdan? Sodio, potasio, un poquito de calcio y otra vez potasio. Bueno, me salió por ahí mejor. Sodio, despolarización rápido. Sale un poquito de potasio, repolarización lenta. Meseta, calcio. Y otra vez potasio, repolarización rápida. Así es, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Contracción cardíaca. Claro, ¿no? Viene el impulso eléctrico al nódulo sinusal y activa los canales de sodio, ¿ya? El sodio abre canales de calcio. Y el calcio que entra no es suficiente para la contracción de la actina y la miosina y la calmodulina, ni siquiera. Entonces, por eso, el calcio que entra viene y toca las puertas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál puerta? El canal de rianodina.
y eso hace que salga más calcio. ¿Ya? Y con el calcio de afuera más el calcio de adentro produzco la contracción. Pero no es que el calcio directamente abre la puerta, eso les enseñan en Guyton, porque Guyton no es un libro de biología molecular. Ahora lo que ustedes saben es que el calcio y todo este proceso de la despolarización va a activar este tipo de receptores y en verdad lo que abre los canales de calcio para que salga el calcio y se produzca, por ejemplo, la contracción, es el inositol 3-fosfato. Pregunta de integral. ¿Quién activa los canales liberadores de calcio del retículo endoplasmático? El IP3. Como el IP3 se une a estos canales iónicos. ¿Y quién activa la proteína quinasa C? El diacilglicero. Pregunta de prueba de integral. Ya, desde luego el calcio va a tener que volver a entrar. Este aquí no importa, esto aquí no les van a preguntar jamás en su vida. Esto de aquí sí les van a preguntar. Entonces, claro, aquí está mi célula. Y aquí está el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cómo es que se llena de? Claro, porque el retículo endoplasmático saca calcio por los canales de renodina y mete calcio por las calcio-ATPasas. Pero en algún punto el calcio se debe perder, ¿no es cierto? Entonces es por eso que el retículo endoplasmático puede crear conexión directa con el espacio extracelular y meter calcio desde afuera. ¿Cómo? Hay dos proteínas, unas proteínas que están en membrana y otras proteínas que están en el retículo sarcoplásmico. Las que están en membrana se llaman ORAI y las que están en la membrana del retículo endoplasmático se llaman STIM1. Entonces, fácil. Cuando el retículo endoplasmático tiene calcio, STIM1 está apagadito, no se conecta con ORAI, porque hay calcio. Pero cuando no hay calcio, STIM se conecta con ORAI y forman un puente, un poro, y meto calcio. Aquí está mi célula, aquí está el retículo endoplasmático. Aquí está ORAI y aquí está STIM. Si aquí adentro hay calcio, STIM está tranquilito. Pero si no hay calcio, STIM saca sus bracitos y se une a ORAI y metemos calcio de afuera al retículo. ¿Sí? Definitivamente esto es mucho más complicado, mucho más complicado. Pero se resume en esto y lo que les van a preguntar es esto. Lo que les van a preguntar es lo que yo les digo. ¿Sí? Oye, vamos un poquito más acá. Y ya. Entonces, en resumen, la estimulación hormonal, las hormonas, por ejemplo, activan el AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, que activa las enzimas de degradación de glucógeno y apaga a las que forman glucógeno. Eso vimos con la adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina necesita liberar glucosa ya. Entonces, prendo los procesos que destruyen glucógeno para eliminar glucosa, ¿sí? Y apago los procesos para formar glucógeno. Pero como pueden ver, no es lo único que favorece este proceso. Por ejemplo, la estimulación neuronal, las sinapsis nerviosas, también pueden hacer eso. El hígado está ampliamente inervado. Cuando el hígado recibe impulsos nerviosos simpáticos, claro, se abren canales de calcio y todo lo demás. Pero como vemos, hay varias formas de activar el mismo proceso, ¿sí? Puede ser por la vía del calcio, del inositol 3-fosfato, puede ser por la vía del AMP cíclico y la proteína quinasa. Nótese cómo varias vías pueden converger en el mismo punto. Por eso es que el cuerpo es maravilloso y en realidad es muy difícil de entender. Por eso les digo, biomol es difícil. No les culpo si algo se dudan o tienen inconvenientes. Si quieren aprender a profundidad y les gusta, pues hablamos de vacaciones, de biología molecular y volveremos a revisar si quieren ver. Porque a mí me gusta mucho. ¿Ok? Regálenme solo un minuto. Les doy 5 minutos de descanso mientras voy por mi cargador, ¿ya? Porque estoy a punto de apagarse mi laptop. 5 minutos. 10 en punto continuo. 10 en punto continuo.
Muy bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a revisar lo siguiente. Perfecto, vamos a continuar. Y aquí lo que ustedes deben saber después de esto es el ojo. El ojo ustedes vieron bien en psicosocial, por eso en esto no voy a ahondar, ya les di como que un breve resumen, pero la transducción del ojo también va al integral de biología molecular, por eso dije, si no les toman en psico, les den biomol. Pero de qué va, va, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vámonos a lo nuevo, lo que es nuevo para ustedes. Vías de señalización y de factores de crecimiento de la citocina. Hablar de vías de señalización es hablar de un tema gigantesco, gigantesco. Pero lo bueno de aquí de Lodich es que la señalización celular le enfoca al crecimiento celular y a la expresión genética. ¿Ya? Vamos a la hora. Entonces, el primer receptor que vamos a ver, la primera vía, sí, el receptor acoplado a proteína G es un capítulo entero especial porque el receptor acoplado a proteína G es el rey, ¿ya? Pero hay otros receptores que transmiten vías de señalización de igual manera, ¿sí? Por ejemplo, el RTK, el receptor tirosinquinasa. El receptor tirosinquinasa es un receptor formado por dos elementos, ¿sí? Elemento uno y elemento 2, o monómero uno y monómero 2. El receptor tirosinquinasa es un receptor que tiene dominio externo, transmembrana e interno. El dominio externo se encarga de receptar al ligando. El dominio transmembrana se encarga de transmitir la señal de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y el dominio interno se encarga de autofosforilarse, ¿sí?
y de transmitir la información. ¿Ok? Entonces, se me ocurre. La insulina. Es del receptor de insulina. Viene, se une la insulina, ¿sí? Transmitimos la información, los dominios se autofosforilan los unos de los otros y nos llenamos de fósforos, los dominios internos, y llamamos a más proteínas para fosforilarles, y esas proteínas fosforiladas irán a fosforilar a otras, que irán a fosforilar a otras, que alguna de ellas cumplirá la función. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Ustedes saben, ¿no? Glucólisis, activar los canales GLUT4, crecimiento celular, disminuir la lipólisis, etc. Pero claro, ¿no? Varias proteínas se pueden unir al receptor RTK. Por ejemplo, las GRB2 o CHS y activar las vías de RAB-MAPSINA. Cuando un RTK se prende, podemos activar muchas vías. Por ejemplo, la vía RAS-MAPSINAS. Cuando un RTK se prende, podemos activar la vía de la fosfolipasa C y elevar calcio, algo así como vimos con el receptor acoplado a proteína G, acá igual. Cuando el RTK se prende, podemos activar la vía del IP3-sinasa y activar a la proteína sinasa B. Esta es una variación de la fosfolipasa. Cuando el RTK se prende, podemos activar una vía anexa, la vía STAT, de las proteínas JAK-STAT, pero eso es otro receptor, no es del RTK. El receptor JAK-STAT es otro. Solo las proteínas STAT, ¿no? Muy bien. Pues miren, ¿no? Miren cómo hay un montón de receptores. Los receptores acoplados de proteína G, los receptores, por ejemplo, el factor transformante beta, los receptores Notch delta, los receptores W1 beta-catenina, disoligel J-HOC. Son diferentes receptores que activan diferentes vías. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, uno por uno, rapidito. Este es el RTK. El RTK, como les digo, tiene su dominio intracitoplasmático, que es una enzima sinasa. Entonces, ¿qué creen que tiene? El bracito de sinasa, de fosforilación. Primero se fosforilan ellos mismos y luego los unos a los otros. Y el receptor intracitoplasmático está fosforilado. Y una vez el receptor está fosforilado, es una plataforma de ensamblaje para un montón de proteínas. Comencemos, por ejemplo, con la vía. ¿Qué me olvidó de aquí? Ah, ya, casi me olvido. Normalmente el receptor tirosinquinasa se une el monómero 1 con otro monómero 1, las mismas moléculas. Pero, por ejemplo, en el factor de crecimiento epidérmico no sucede así. El factor de crecimiento epidérmico se une al receptor de crecimiento epidérmico, se llama HER. Y tenemos subunidades de HER, del receptor HER. Entonces, déjenme describir esto. Entonces, el monómero HER1 deberá unirse con un monómero HER1 y formar el receptor HER1. Formar el receptor HER1. El monómero HER3 deberá unirse con el monómero HER3 y formar el receptor HER3. El HER2 deberá unirse con HER2 y formar HER2. Pero no, HER2 es comodín. HER2 puede unirse con HER1. Entonces puede formar un heterodímero. HER1, HER2. Y activar el receptor HER1 y 2. 2 puede unirse con 3 y formar el receptor HER3, HER2, HER4, HER2. Hay 4 receptores, ¿no? Y eso es bien interesante, porque eso permite activar más fácil y más rápidamente las vías de señalización. Habitualmente la proteína, el monómero HER2, sabe mutarse y ya no necesito ligando. Sin ligando, HER2 puede activarse a él y a los otros receptores. Eso se llama cáncer. Y un cáncer, cáncer. ¿Ok? Te lo cuento por aquí, ¿no? El 25% de los cánceres de mama tienen activados copias genéticas alteradas de HER2. ¿Qué les conté eso con el día de ayer? A los que entraban al repaso el día de hoy. Y ahí todo lo que les cuento aquí. Eso aquí no es importante. ¿Ya? Eso en cuanto al receptor tirosinquinasa. Los receptores tirosinquinasa se prenden y activan varias vías. Por ejemplo, la vía RAS-MAPSinasa. Para prender la vía RAS-MAPSinasa, debo llamar a unas proteínas llamadas GRB2. Las GRB2 son unas proteínas con dos dominios,
el SH3 y el SH2. ¿Sí? Los del SH2 se une al dominio, el dominio intracitoplasmático del receptor RTK. Y SH3 se une a SOS. Ya vamos a ver. SOS está en medio. ¿Sí? SH3 a SOS. Y SH2 al RTK. La proteína GRB2 tiene estos dos dominios, SH3 y SH2. ¿Ya? SOS se pone en medio y SOS es un ¿qué? Y le prende a RAS. Y pasamos de RAS GDP a RAS GTP. RAS es una proteína G monomérica. ¿Sí? RAS es una proteína G monomérica. ¿Qué les cuenta más acá? RAS es una proteína G monomérica. Pertenece a la superfamilia de las proteínas G, las GTPs. Una vez prendida RAS, RAS va a activar a la proteína MAP, MAC, ERK, MERK, un montón de proteínas, hasta llegar a activar factores de transcripción para crecimiento celular. Entonces vamos ahí. Esto es fácil. No les voy a indicar por completo el proceso de cómo la una aprende a la otra, pero sí quiero que miren que RAS, ¿sí? RAS prende a RAF, RAF prende a MEC, MEC activa a MAP. ¿Sí? Entonces, miren, RAS, RAF, MEC, MAP. Y MAP prendido va a prender a otras proteínas más. Vamos para acá. MAP sinasa prendida va a prender directamente a dominios de respuesta, factores de transcripción, ¿sí? Y aumentamos la transcripción. ¿De qué gen habitualmente? El gen CFOS, un gen de crecimiento y mitosis, ¿ya? Pero por eso les digo, o sea, si ven como todo es súper largo, hagan de cuenta que es la membrana externa. Aquí está el RTK se prende y el RTK, ¿qué va a hacer? Activará GRB2, que activa a SOS, que activa a RAS, que activa a RAF, que activa a MEC. Y eso que saltaron pasos, ¿no? Porque falta ERG 1, 2, 3 y después activamos a MAP. MAP viaja al núcleo y activa estos factores de transcripción, ¿sí? Y aumentamos la transcripción y producimos glucosa, ¿ya? Es la vía RAS-MAPSina. Y de estas sí deben saberse las proteínas. Y MAPSinasa, ¿quién va a activar? Activar a los factores de transcripción específicos y a TCF, el elemento de control de la transcripción, ¿sí? ¿A dónde se unen ellos? A SRE, el elemento de respuesta corriente arriba del gen CFOS. Y así activamos la vía RAS-MAP. ¿Ok? Vamos a la siguiente vía. Esto no importa. Esto de los fosfolípidos es lo mismo que ya les conté. En esto no ando mucho porque es prácticamente lo mismo. Para contarles nada más que, claro, al inositol, ¿sí? Hay que fosforilar. ¿Recuerdan? Entonces la fosfolipasa C podría romper al inositol. ¿Quién prendía la fosfolipasa C? El receptor acoplado a proteína G. Ahora aquí en la vía de los receptores tirosina, quien va a romper, ¿sí? Es la fosfolipasa delta. Vamos a darnos cuenta aquí. No, no nos cuenta aquí. Pero es la delta. ¿Ok? Y vamos a activar a la proteína quinasa B. Ah, no, aquí está. Y la proteína quinasa B. Ujú. Esas dos, proteína quinasa B y proteína quinasa B. Eso nada más. Y esas proteínas van a activar la vía de señalización. Entonces vamos de aquí desde el inicio. Los receptores de RTK van a prenderle a la proteína quinasa B. Y la proteína quinasa B se encargará de modificar a los fosfolípidos de membrana.
Y también activaremos a la proteína quinasa D. Y los fosfolípidos de membrana ya activados, ¿sí?, van a servir como plataforma de ensamblaje para activar otras. Las mismas que vimos arriba. Puede ser diacilglicerol y calcio, diacilglicerol IP3 u otras vías. Porque la proteína quinasa B puede actuar como una vía de ensamblaje aparte, ¿sí? Esto no importa mucho, esto no les preguntan. Rara lo de los fosfoinositidios de aquí. Vamos a la siguiente. Ya que está, si les van a preguntar. El señor Elodich describió estos capítulos. Él escribió esto, él descubrió esto. Por eso es que se dedica más a hablar de esto. Entonces, vamos a ver. Normalmente los receptores de RTK recetan factores de crecimiento, mientras que los receptores RTK, receptor tirosina quinasa, mientras que los receptores de tirosina, receptor de tirosina, son receptores de interleuquina. Estos receptores son bien parecidos a los RTKs. La diferencia es que ellos no pueden fosforilarse, entonces necesitan apoyo. Las proteínas JAK. Las proteínas JAK tienen y fosforilan a los receptores. Pues claro, ¿no? Normalmente en un RTK, ¿qué pasa? Viene el ligando y el RTK se activa y se fosforila el uno al otro. Y ya comienzan a activar las vías. El problema de aquí es que en el receptor de tirosina, o también llamado receptor de citoquinas, no puede fosforilarse el mismo. Viene la citoxina, es la interleuquina 2, la eritropoyetina, cualquier citocina que se les ocurra. Y no se fosforila. Pero claro, cuando el receptor se activa, llama y pide ayuda. Entonces, sinasas vengan, por favor. ¿Cuál las JAK? Las Janus quinas. Las sinasas JAK vienen y le fosforilan al receptor y a ellas mismas. Y de ellas llaman a las proteínas STAT. A las proteínas de STAT les encanta unirse a las JAK y se fosforilan. Hay STAT, entonces se fosforilan. Y se unen entre dos STAT. Dos STAT se unen y viajan al núcleo y actúan como factores de transcripción. Hay un montón de STAT, ¿no? STAT 1, 2, 3, 4. Y van al núcleo y actúan como factores de transcripción. ¿Sí? Miremos aquí. Cuando el ligando viene, se une al receptor. Y las JAK estaban apagaditas, se prenden. Normalmente no están unidas al receptor. El propio modelo de aprendizaje les indica así. Pues miren que JAK es aparte del receptor, ¿sí? En cambio el RTK, el mismo RTK puede fosforilar esto. En cambio aquí necesitamos unas sinasas aparte. ¿Ya? ¿Ya? Cuando aprendemos a las JAK, se fosforilan ellas y el receptor, podemos llamar a las proteínas de STAT. STAT viene. Y después de STAT, les encanta unirse de dos en dos. Si ven cómo están dos STAT, todo esto es una sola STAT. Y se unen de dos en dos las STAT. Se dimerizan, bajan al núcleo, actúan, como factores de transcripción. ¿Sí? El receptor de eritropoyetina es un gran ejemplo de esto. ¿Quién descubrió esto? El señor Lodich. Vamos un poco más allá. Mira, ¿cómo les apagamos a los receptores ya que está? De varias formas. Uniendo proteínas que quitan fósforo. ¿Sí? Las proteínas de CHPU. Ellas vienen y quitan los fósforos nomás. Son fosfatasas. Y hay otras proteínas que se encargan de arrestarles a los fósforos. Son las proteínas SOX, supresores de señales citoquínicas. Como están aquí unidas ellas, ya no pueden unirse nadie más. Ya las de STAT ya no pueden unirse, porque SOX les ganaron. Y SOX son malas, apagan el receptor, apagan la vía. Muy bien. Esas son las vías más importantes. Esta del factor transformante beta nuestro. Lo que sí les preguntan es la siguiente. Son noche delta y también es raro. O sea, del noche delta
Capaz la doctora Colina les pregunte. Capaz. Pero la doctora Manzano no pregunta esto. Es la pregunta de este de acá. Las beta-cateninas. A ver, vamos a lo importante. El receptor de las W-beta-cateninas es un receptor bien importante. Normalmente, sí, normalmente, les voy a contar un cuadro, les voy a contar un cuadro. Todo el tiempo se está produciendo la proteína beta-catenina y todo el tiempo se está destruyendo a la beta-catenina, ¿sí? Miren cómo la beta-catenina está aquí, pero yo la destruyo. Normalmente, cuando no hay ligando, este es el receptor y no hay ligando, ¿sí? Por eso la vía WNT es el ligando y las beta-cateninas. Ya, pues presten atención aquí. Normalmente cuando no hay ligando, no activo el receptor. Hay un complejo que se llama el complejo destructor de beta-catenina, que les rompe las beta-cateninas que yo produzco. Por naturaleza no debe haber beta-cateninas. Pero cuando hay ligando, cuando el WNT viene, se une el receptor de WNT. El receptor de WNT es todo esto, formado por dos partes, la subunidad Frislet y la subunidad de receptor de lipoproteína. ¿Sí? Entonces el WNT viene y activa a dos partes del receptor. Si el WNT viene y activa las dos partes del receptor, el receptor Frislet y el receptor LRP. Cuando WNT activa los dos receptores, lo que hacen es llamarle, atraparle al complejo destructor de las betacateninas, para que ya no destruya betacateninas. Cuando WNT se une, dejamos con vida a las betacateninas, ya no las destruimos. Porque le llamamos, le decimos, ey, complejo destructor, quieto. Y las betacateninas ya no son destruidas, y como normalmente produzco betacateninas, pues la concentración aumenta, vienen y le mandan pateando a un inhibidor de la transcripción, Groucho. Le mandan pateando, las beta-cateninas le mandan pateando. Y además de que le mandan pateando un inhibidor de transcripción, las beta-cateninas actúan como factores positivos de la transcripción. Transcribe. ¿Ok? Muy bien. Eso es prácticamente el receptor beta-cateninas. Lo que sí tienen que aprenderse es tal vez de memoria las proteínas que son parte del complejo de destrucción. ¿Sí? La proteína del adenocarcinoma, la proteína beta-treonina ACP, la glucoquinasa sinasa 3, la caseína quinasa 1, la axina, la proteína Dishbelt. Eso sí les toca aprenderse de memoria. Esto sí preguntan. Les encanta beta-catenina a sus profesores. Ya, eso. De ahí el receptor, ¿cómo es este receptor? Es el receptor, se me fue el nombre. Todavía soy gente que no les preguntan mucho. Y el NF-kappa beta, eso sí ya lo saben, eso no voy a repetir el NF-kappa beta. ¿Ya? Lo que sí les voy a repetir, les voy a enseñar es el Notch Delta, que ese también pregunta. Ese le gusta a la doctora Colina en cambio, ¿ya? Verán, tenemos dos células. Normalmente una célula produce un ligando y ese ligando activa el receptor. Pero los ligandos no solo son moléculas o partículas que viajan. No es como que esta célula produce insulina y la insulina viaja y activa la célula de acá. La insulina llega y activa el receptor. Sino que a veces las células se dan la mano, una a la otra. ¿Sí? La célula uno saca su mano y la célula 2 saca su mano y recibe. La célula uno, la mano de la célula uno actúa como ligando y la mano de la célula 2 actúa como receptor. La señalización no solo se da de forma con moléculas con ligandos y receptores, sino entre partículas, ¿sí? De señal y receptor. Y este es el ejemplo más claro, la señalización Notch-Delta. La célula uno va a estirar su manito y la célula 2 va a apretarle con fuerza esa manito de la célula 2, de la célula uno, perdón. La célula uno saca su mano
y la célula 2 también. Pero la célula uno le aprieta, ¿sí? La célula uno con su manito le aprieta fuerte, 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 fuerte a la manito de la célula 2. Tal punto es que la célula uno se va y le arranca la mano a la célula 2. Y claro, la célula uno se va con su manito más del pedacito de la célula 2 y la célula 2 se queda solo con su pedacito interno, ¿sí? La célula uno se llevó más de la mitad de la mano de la célula 2, ¿sí? Este pedacito que se queda aquí adentro sale y actúa como factor de transcripción. Es bien divertido. Todos se sintetizan que son factores de transcripción, ¿ya? Y así sucede, pero es un poco más complejo. Muy bien. La célula de señalización, la que viene trayendo la señal, ¿sí? Trae la manito del... La célula que va a recibir la señalización tiene la manito notch. La manito notch, ¿sí? Es una manito que está doblada, miren, tiene dos pliegues, ¿sí? Uno y dos. Entonces, cuando la célula de señalización, la célula uno viene con su manito delta, se une a la manito notch y le jala un poquito, ¿sí? Miren cómo delta viene y le jala a notch. Notch estaba doblado uno 2, pero cuando delta vino, ya le quitó el primer doblez, le jaló, miren, ya solo hay un doblez. Y no es suficiente eso, vuelve a jalar delta. Miren cómo delta va metiéndose y va jalando la manito notch. Si este es delta, miren cómo va jalando la manito notch. A tal punto que notch, miren, notch está doblado por algo, ¿no? Notch está corrido de una proteína que rompe una metaloproteína llamada Adam. Por eso está doblado notch, ¿sí? Está corrido de Adam. Pero claro, miren, delta viene y le jala a notch. Y le jala más todavía. Y le deja súper cerca. Miren, Adam 10 está súper cerca de Notch. Adam no pierde la oportunidad y corta. Y toda esta partecita del receptor Notch se va unida a la manito al receptor del, al ligando del. Y claro, no, eso va a la célula uno, a la célula de señalización y se degrada. Aquí no importa. Pero el pedacito de la manito Notch, ¿sí? Miren, este pedacito de la manito Notch, este pedacito que se queda, no les bastaron con cortarlo una vez. Le van a volver a cortar, ¿sí? Es el complejo gamma secretasa, formado por miscatrinas y penicilinas, como pueden ver, nuestro complejo gamma secretasa. Viene y le vuelve a cortar un poco más. Sí, miren, solo se queda en membrana. Y esta partecita de aquí adentro, miren, viaja y actúa como factor de transcripción. El dominio intracitoplasmático de Notch, ¿y por qué esto es Notch? El dominio intracitoplasmático de Notch actúa como factor de transcripción. Entonces, nótese que tuve que hacerle dos cortes al receptor. El corte de aquí y el corte de acá. Adam 10 hace el primer corte, con lo que perdemos el dominio extracitoplasmático, y el complejo gamma secretasa hace el corte para que la parte intracitoplasmática viaje al núcleo como factor de transcripción. Pero ¿cómo logramos todo esto? Gracias a que la célula señalizadora, la célula uno, con su ligando delta, jaló la manito, ¿no? Para que Adam se acerque, corte y lo demás cosas. ¿Ok? Muy perfecto. Muy bien, mis chicos. Muy bien. Con esto ustedes están, pero listos para darse, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, miedos o inquietudes de algún tema, de alguna parte? ¿No? Perfecto. Muy bien, mis chicos. Están listos. Están más que listos. Desen un buen baño, relájense, descansen. Mañana les va a ir genial, ¿sí?